saben, en un principio no tenía planeado en hacer este video, ya que la idea original era de un amigo mío, pero digamos que, el güey se olvidó completamente que hizo una votación en su server para saber cuál video quería ver primero y que después me diga que ya no le interesaba continuar con ese video, así que bueno, como a mí me gustó bastante la idea en lo general, decidí rescatarla y subirla a mi canal y pues nada, solamente quería contar el contexto de este video nomás XD. Pero en fin, ya mejor empecemos con esta wea por una vez. Buenos días, tardes, y noches, ¿cómo andan ustedes? Espero que bien, si ya vieron la miniatura y el título de esta pendejada de video, hoy toca hablar de uno de los varios exes de una cierta personita bastante infame, tanto en la comunidad exe y la comunidad de FNF, y sí, estoy hablando de Rickburst Ultra, usuario más que conocido por aquellos que está dentro de las comunidades ya mencionadas, pero no de buena forma exactamente, pero no vengo a criticar a Rickburst y sus cagadas, al menos no por ahora, sino que vamos a hablar de uno de sus exes, el cual, personalmente siento que tenía muchísimo potencial si se usaba bien las cartas que tenía, pero ya como lo debe imaginar, eso ya no será posible, debido por el retiro definitivo de su creador a la comunidad exe, básicamente abandonando a sus exes en el olvido, pero bueno, ya sin hacer tanto relleno, el exe que me estaba refiriendo, era Uechidna, y por decirlo así, él era el fucker de Rickburst Ultra. Pero bueno, y como ustedes se lo debe estar imaginando, en este video hablaré de varias cosas sobre Uechidna, como ejemplo, su creación, su trayectoria y otras cosas que se verá más adelante en este video, pero bueno, sin más nada que decir, ya podemos empezar con este video por una vez. Bien, ahora empezaremos a hablar de la historia de Uechidna. ¿Qué? ¿Acaso me está diciendo que actualmente ya no hay una historia fija de Uechidna? Ya veo, bueno ni modo, entonces si no hay una historia que contar, tendré que ir con el siguiente punto enseguida. Y espera un momento, ¿y tú qué carajos haces en mi vacío blanco? Hijo de pu, ahí saben que... Ya me haré encargo de ese fontanero verde más tarde, primero debo continuar con esta cosa, ¿en dónde estaba? Así. La fecha de creación de Uechidna fue el 11 de diciembre del 2021, y este fue creado más exactamente durante el desarrollo de la V2.5 y la V3 de Versus Sonic.exe original. Hasta que tengo entendido, Rickburst creó a Uechidna, más que nada para tener su propia versión de fucker, y ya, sí, así de simple, creo que desde aquí ya se puede dar una idea a dónde irá los tiros sobre el destino de Uechidna. Pero bueno, la trayectoria de Uechidna es bastante extensa, pero no de buena manera desde ya lo digo. ¿Y por qué pienso así? Pues ya lo verán. Es porque, básicamente, Uechidna solo ha llegado a estar en mods de FNF únicamente, y lo peor es que casi todas sus apariciones que iba a estar él, una de dos, el mod es cancelado por una o más razones, o el propio Uechidna era descartado, principalmente por las polémicas que se metía Rickburst cada rato, y aquí dejaré la lista completa de todos los mods que iba a estar Uechidna, o al menos, de forma oficial, y créeme que la lista sí es larga. Versus Sonic.exe original, descartado. Illegal Instruction, removido. Horizon Edge, descartado. Daredevil Funkin, descartado y posteriormente cancelado. Sonic.exe Rerun, removido y descartado. Uechidna Invasión, cancelado. New World Order, descartado o cancelado. Saudi Arabia, cancelado y trasladado. The Red Sunset, igualmente, cancelado. Y el único mod en donde Uechidna sigue estado como próximo oponente de forma oficial, es el revival oficial de Parallax. El resto de mods, ya fueron cancelados o descartaron a Uechidna en sus mods. Sí, así de jodido es la situación de Uechidna, y lo peor es que aún nos falta hablar sobre un pequeño detalle que debo mencionar. Bien, iré directo al grano con lo que diré, el único problema que tiene Uechidna es que, básicamente no tiene nada, o sea, aparte de FNF, que tampoco sea muchas cosas como ya lo vimos con anterioridad, no tiene nada más que ofrecer, sin contar las tantas reescrituras que tuvo durante toda su historia, desde ser un copia y pega de la historia de Faker, un alien que se metió en una copia de Knuckles Chaotix y etcétera, etcétera. Básicamente tiene la mayoría de problemas que Satanos, aunque claro, al menos no llega a su nivel,
él, porque como mínimo, se pudo haber sacado algo interesante para Uechidna. Mientras tanto con Sátanos, a ser un exe basado en el diablo, no hay mucho que explorar y se queda bastante corto, debido que su propio concepto es bastante genérico. Si quieres saber más sobre el caso de Sátanos y lo que pasó con él, recomiendo que vaya a ver este video que hizo Nova, en donde explica bien los puntos y problemas que tiene ese exe. Pero regresando al tema principal, en muy resumidas cuentas, Uechidna solo tiene un único problema realmente jodido, y ese dichoso problema es básicamente no tener nada de información, y que fuera de las canciones que se hizo para FNF, especialmente sobre el temita de Major y Zone, que honestamente no pienso tocar mucho, porque honestamente no es un tema que me interese realmente en comentar. Pero regresando a mi punto, Uechidna no tiene prácticamente nada en la actualidad, porque como dije antes, actualmente el Yanni tiene una historia fija por las tantas reescrituras que ha sufrido desde su creación. Pero bueno, ahora podemos ir con el siguiente tema que me gustaría hablar, el cual es algo que ya hice con el video de OMT, y sí, básicamente me estoy refiriendo a hablar sobre el creador del exe, o sea, Rickburst Ultra. Bien, aquí todos debemos saber quién es Rickburst Ultra y todas las pendejadas que ha hecho cuando él estaba en la comunidad exe. Como dije antes, actualmente se encuentra retirado de la comunidad, pero aquí daré un pequeño resumen sobre todo lo ocurrido con Rickburst, para que tenga una idea clara sobre la situación actual. Entre 2021 y 2022 había un server de Minecraft para los devs de versus Sonic.exe. En ese tiempo Revie le reventó la casa a Rickburst como broma, cosa que Rickburst le emputó pero no pasó a mayores. Comentó esto ya que fue un factor importante para lo que ocurriría después. En 2022 en ese tiempo Revie le quitó la dirección del mod a Rickburst, cosa que Rickburst le recontra emputó. Enojándose con Revie en ese tiempo, se inició la funa de Revie pero no se sabe quién lo hizo, pero entre ellos Falseco y Kubi apoyaron la funa de Revie y Rickburst enojado con Revie se unió a la funa falsa. Ya luego Revie se fue de la dirección y del mod con una tremenda funa y Faker siendo descartado del mod. Y bueno, ya sabemos lo que pasó con el mod y todo el desmadre que llegó después, y lo que resultaría en la cancelación del mod y de varias cosas más, como ejemplo, la tremenda inmadurez de Rickburst sobre en esta situación, aparte que el imbécil se metió en bastantes polémicas, las cuales no vale mucho la pena en hacer mención. Pero en resumen, todo esto hizo que Rickburst tome la decisión de irse de la comunidad y abandonar a sus exes en el olvido, excepto de Sátanos, pero fuera de él, sus demás exes fueron totalmente abandonados y no se planea hacer nada con ellos, al menos no por parte de Rickburst. Además que dejará el revival semi-oficial de Parallax y Funky Zone a un amigo cercano de él. Pero bueno, actualmente y que lo que algunos me dijeron, Rickburst ya maduró y no es tan pendejo como era antes, pero eso no quita el hecho de las acciones que él posteriormente hizo después. La funa de Raven estuviera bien ni mucho menos, pero bueno, es una lástima que la mayoría de sus exes haya quedado abandonados, porque algunos tenía potencial de ser buenos exes si le daba la oportunidad y un buen desarrollo, como Sonic Ness, Noname y el propio Uechidna. Aunque bueno, el problema sería que Rickburst no sabe hacer buenas historias y básicamente solo creaban más y más exes, sin hacerle una buena historia o que fuera interesante, ya que más allá que el diseño de la mayoría de los exes tenga un buen diseño y algunos con un concepto ciertamente interesante, la historia general era bastante pobre o que ni tenga, como la historia de Sátanos, que más parece un resumen mal hecho que su historia a decir de verdad, y así ocurre con los demás. Básicamente se puede decir que tiene potencial pero fueron desaprovechados, debido a la falta de experiencia o de interés en hacer buenas historias por parte de Rickburst. Pero bueno, ahora cambiando un poco del tema, me gustaría comentar sobre algo que me encontré sobre Uechidna en Twitter y que creo que podía llamar la atención de varios de ustedes que anda viendo este video. Ahí le pasó el contexto a lo que me refiero. Verás, mientras estaba en mi Twitter viendo qué pendejadas que me podía encontrar ahí, o sea, el pan de cada día XD, y así fue por un rato, hasta que me encontré con esto por pura casualidad. Obviamente después de que me encontraba con esto, me quedé con la duda, así que aparte de preguntarle de ello en ese mismo post, empecé a investigar lo que había puesto anteriormente para ver si podía encontrar algo interesante y así fue. Aquí les dejo la publicación que me encontré. En teoría, si pudiera tener cualquier otro exe existente para usarlo, por ejemplo, si quisiera hacer algo con la historia o adaptarlo a tu manera para llamarlo, ¿quién sería? Para mí, sería Owlboy, principalmente porque su ternura puede transformarse en terror. Ya tengo a Uechidna. Adicionalmente, aquí dejo la respuesta de Ring of Sass y el de Asenx, para que tenga más contexto en este tema.
De alguna manera, afirmó ser el propietario de su diseño anterior, mientras que Asenx es el propietario total de la versión más nueva de Uechidna. Pensé que Raidburst todavía era dueño de Uechidna en su conjunto. Raidburst me permitió hacer una versión oficial del personaje y luego abandono a todos sus personajes, excepto de Satanos, así que ahora solo lo tengo a él. Permití que Kim tuviera la versión anterior porque, de nuevo, sé que a Raidburst no le importa. Quiero decir, hacer una toma oficial es una cosa, pero creo que, a menos que Raidburst diga algo, no diría que simplemente es el dueño. Lo hice público y él no hizo ningún comentario al respecto. Y ya lo ha visto también y no ha hecho nada con ello, así que hay un acuerdo mutuo. Y, para ser honesto, el exe no es tan serio. Sí, y solo bromeo sobre poseerlo o el viejo diseño cuando veo a Asenx más como el propietario de la versión más nueva de Uechidna. Intento no hacerlo serio, solo soy una tontería, pero Asenx tiene cosas mucho más intrigantes del nuevo Uechidna, que todos deberían revisar. En resumen, King Dofsas es el dueño actual, en parte, de Uechidna o al menos es el dueño del viejo diseño que todos lo conocimos, mientras que el Uechidna que estará en Parallax, no es el mismo, y ahí debo decir que sí me equivoqué en esa parte, ya que sí, Uechidna sí estará en el revival semi-oficial de Parallax, pero no será el Uechidna de Raidburst como tal, sino sería este Uechidna que se ven en pantalla, el cual, su dueño es como ya se dijo antes, Asenx, pero bueno, toda esta información que mencioné, me hizo interesante por decirlo menos, así que por eso decidí mencionarla en este video, pero en fin, adicionalmente, el Uechidna de King of Sass ya tiene una pequeña parte de su historia, pero honestamente no siento que valga tanto la pena hablar de ello, ya que en primer lugar aún sigue en desarrollo y que en sí, la historia que existe es lo mismo que la versión más conocida de la historia de este exe, o sea, el que es un parásito alienígena que tomó el cuerpo de Pinucles para hacer tremendo desmadre por donde vaya. Y es por eso que no lo voy a contar en este video, aunque si hay alguien que le interesa, dejaré la cuenta de Twitter de Kim en la descripción para que le dé un vistazo a lo que anda haciendo para los curiosos, pero bueno, mejor ya vamos con la conclusión de este video por una vez. ¿Qué más podemos decir de Uechidna? Básicamente fue un exe que pudo ser mucho mejor, teniendo un potencial por donde explorar, pero debido a las estupideces de su creador y que en sí, a este nunca pudo hacer algo realmente interesante para este, es la razón de que este exe esté bastante olvidado, y que solo sea recordado por ser un simple exe Master Boost, y tener el récord de la canción con más versiones y remixes que ha tenido de toda la comunidad de FNF, lo cual no es necesariamente un logro que se deba celebrar honestamente, aunque bueno, actualmente hay una pequeña esperanza para este, teniendo en cuenta tanto el Uechidna de Asenx y el Uechidna de King of Sass, y que se puede decir que si se hace bien las cosas con él, hay la posibilidad de que Uechidna sea un buen exe genuinamente y sea más conocido y querido por varias personas más, pero eso solo el tiempo lo dirá. Pero en fin, es todo por hoy. Si les gustó el video, no olvide suscribirse a mi canal, da un buen me gusta y dejar un comentario en la caja de los comentarios, para saber la opinión de todos ustedes, pero bueno, nos vemos hasta la próxima, sayonara.